Hola amigos, muy buenas noches, pues estamos aquí de nuevo, hoy es viernes y estamos en este espacio de opinión de Comunique Channel, como siempre, saludo a mi amiga y compañera, invitada de nuevo a este espacio, a la doctora Gina Villagómez Valdés. Gina, buenas noches. Un súper gusto, buenas noches, Jazz. Cuidándonos todos, ¿no? Así andamos. Sí, hombre, pues vamos a hablar del COVID, que es un tema que pues no se acaba, Gina, es un tema que preocupa a todos. El día de ayer, ayer jueves, el sector salud de Yucatán dio a conocer que pasa Yucatán a semáforo amarillo y que se cancelan todos los eventos masivos. Era una decisión que, si ustedes recuerdan, quienes amablemente siguen aquí a Comunique Channel, advertimos hace unos días que todo iba en sentido de que muy probablemente tengamos que tomar nuevas medidas, disposiciones del sector salud para abatir y contener el contagio de COVID-19, sobre todo esta nueva cepa del Omicron, que es altamente contagiosa. Tú, como investigadora, Gina, podrás decirnos qué tanto nos está afectando una cepa que está siendo muy, pues es como una gripa, ¿no? Pero muy, muy fuerte. Sí, Jazz, yo aquí ya veo un gran problema. Primero, en términos numéricos, ha crecido exponencialmente. Ayer se registraron 400, no, para hoy salen las noticias con 456 casos registrados. Pero ojo, se está manejando en medios y en el ámbito popular que si uno tiene gripa, asuma que ya tiene COVID y que ni siquiera vaya a hacerse pruebas. Es lo que yo he estado recibiendo en redes. Que ni vayas a hacer pruebas porque no hay pruebas, no hay suficiente. No hay radioactivos. No hay radioactivos. El problema aquí también es que yo he encontrado casos de PCR que no han registrado el virus. Entonces tenemos falsos negativos que obviamente han propagado esta contaminación con todo el mundo. Aquí lo preocupante, creo yo, y esto ya es a nivel popular, es que se está minimizando el fenómeno desde el gobierno federal, no el estatal, a decir que, bueno, finalmente si es una gripa, pues la gripa nos la aventamos todos, y la gente sigue saliendo, seguimos saliendo sin las protecciones adecuadas. Malo, ¿no? Eso es malo. Ya nos confiamos de que esto es una gripa y que de esta gripa no nos vamos a morir. El problema son los contagios de gente que tiene comorbilidades o que tiene sensibilidades incluso ante los medicamentos y que están ocupando lugares en el sector salud. Si seguimos con este nivel de contaminación, va a llegar un momento en que nuestras autoridades no puedan atendernos ni siquiera en el sector privado. Hospitalaria. La capacidad hospitalaria. Que eso es lo peligroso, porque cuando no hay dónde poner a los enfermos, entonces ¿qué haces? Y no solamente eso, lo que está sucediendo también es la afectación laboral. Hemos visto a nivel nacional cómo se ha afectado el flujo de vuelos, tanto nacionales como internacionales, porque las tripulaciones caen en grupo, en equipo. Y esto tiene una afectación económica muy fuerte. Al mismo tiempo he encontrado empresas, negocios medianos y pequeños que están cayendo todos en equipo, y esto ha obligado a varios negocios a cerrar. También esto va a provocar una alerta muy importante, y el sector educativo va a tener que hacer una evaluación muy importante, porque todavía, por ejemplo, a nivel de la Universidad Autónoma de Yucatán, se ha reincorporado parte de la gente, pero empezamos nuevo semestre en unos días. Entonces, aquí ¿no? Presencial. Que eso es muy peligroso todavía. ¿Sí? El lunes 17 se está anunciando que en Yucatán vamos a tener regreso a clases de manera presencial. Yo la verdad, en lo personal, creo que van a tener que echar reversa. Estamos a 3 días y los contagios van que vuelan, ¿no? Yo creo que van a tener que tomarlo en cuenta, y finalmente hemos encontrado una forma híbrida o totalmente a través de la tecnología para poder seguir dando clases, al menos quienes podemos tener esta posibilidad de tecnología. También lo que he observado en recorrido que hicimos antier precisamente es que el foco de contagio viene siendo el transporte urbano, el transporte foráneo. Y esto nos lleva ya a ver otro impacto del COVID y las consecuencias que tiene que ver con el trabajo de la gente que migra pendularmente del interior del estado a trabajar a la ciudad en diversos servicios, sobre todo la gente pues con menos posibilidades de ir a un médico o de tener un esquema básico de control de medicamentos básicos, que tampoco es nada barato.
Entonces, aquí nos enfrentamos de nuevo a una pandemia, si bien es cierto, no se está hablando de intubaciones o muertes masivas, como en algún momento lo tuvimos a nivel nacional y local, sino que nos enfrentamos a un riesgo de impacto, no solamente en la salud, sino en la economía familiar y en la economía local. Y aquí es donde yo creo que las autoridades van a tener que hacer una evaluación hasta dónde, si ahorita se cancelaron los actos masivos, lo cual me parece correcto. Yo todavía anoche cerca de la casa de ustedes escuchaba una gran fiesta, ¿no? En un salón se escuchaba la música toda la noche hasta altas horas de la mañana. Y esto implica un gran riesgo para nuestra población. Sí, que la gente está perdiendo de vista que, bueno, se cancelan los eventos masivos, pero si seguimos haciendo fiestas entre familia y amigos, pues esa es una vía de contagio terrible, ¿no? Nos guste o no. Es una cadena de contagio. Otro punto importante es considerar las máscaras. Ya te comentaba hace un momento fuera de cámaras que nos están haciendo la recomendación de tener máscaras con mayor protección, que tiene que tener una capa superior que no sea solamente de tela. Mantener la sana distancia, y a pesar de que este virus es aéreo, como si fuera aerosol, finalmente es de mayor contagio y por ello debemos de tener más cuidado. Aquí la recomendación de las autoridades y a nivel local nos están señalando, ya pasamos a amarillo, tenemos que tener más precauciones porque nuestros viejitos o nuestros niños se pueden seguir contagiando. Vamos a ir a una rápida pausa comercial y regresamos con más. Estamos hablando del COVID-19 y los retos que tenemos 2022 en Yucatán y en el país con esta pandemia que sigue. Gina, gracias por estar acá. Una pausa y volvemos. Pero ponle peso, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. En Yucatán nos unimos como nunca antes para combatir la violencia, la desigualdad y empoderar a las mujeres. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Otorgando créditos para emprender su negocio. Con apoyos económicos para la renta de una vivienda segura. Se fortalecieron las leyes para proteger a cada yucateca. Y en un acuerdo histórico con alcaldesas y alcaldes, creamos 106 instancias de apoyo para la mujer en cada municipio. En tiempos difíciles hemos formado un gran equipo. Juntos vamos a hacer más cambios para seguir transformando Yucatán. Aún hay mucho por hacer, pero unidos podemos todo. Tercer informe de resultados, Mauricio Vila Dosal. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. En Yucatán nos unimos como nunca antes para combatir la violencia, la desigualdad y empoderar a las mujeres. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Otorgando créditos para emprender su negocio. Con apoyos económicos para la renta de una vivienda segura. Se fortalecieron las leyes para proteger a cada yucateca. Y en un acuerdo histórico con alcaldesas y alcaldes, creamos 106 instancias de apoyo para la mujer en cada municipio. En tiempos difíciles hemos formado un gran equipo. Juntos vamos a hacer más cambios para seguir transformando Yucatán. Aún hay mucho por hacer, pero unidos podemos todo. Tercer informe de resultados, Mauricio Vila Dosal. Bien, ya estamos de vuelta y estamos hablando del COVID-19. Hay una cosa importante, cuidarse, lo que decía la doctora Gina Villagómez, el tapabocas no es cualquiera, sí. Es un tapabocas que tiene plástico, hay que fijarse de ese detalle, pues para realmente
que estemos protegidos, ¿no? Que no nos vayamos, ahora sí que coloquialmente, como se dice, con la finta, que un tapabocas lo tengamos todo el día y resulta que no sirve de gran cosa. Sí, sobre todo los de tela. Así es. Ok, y ya pasando a otro tema, que seguramente esta semana tendremos más vacunaciones, hay que ir a vacunarse, recuérdelo, porque esa es la diferencia entre estar sano y no estarlo. Entonces pasamos a otro tema. Este domingo 16 de enero tendrá lugar el tercer informe de gobierno de Mauricio Vila Dosal, este gobernador panista que ha estado realmente en el ojo del huracán, literalmente, primero con huracanes, tormentas tropicales y posteriormente la pandemia, mejor dicho, la pandemia que estuvo afectando a Yucatán, y en medio de esto el gobernador ha procurado traer recursos, sobre todo inversiones del extranjero. Pero por otro lado hay otros temas neurálgicos muy importantes, la atención y el apoyo y los retos que tenemos para nosotras las mujeres, sobre todo en un año que seguimos viendo casos de feminicidios, casos de violencia intrafamiliar. Y un dato curioso que tú comentabas, Gina, esto no tiene que ver con el sector, digamos, social al que pertenecen las damas, sino que se da en otros niveles sociales. Por eso hay que poner atención. ¿Qué retos tiene el gobierno del Estado y nosotros como sociedad, Gina, para este 2022 en materia de atención a las mujeres? Mira, un reto importante y que se lo señalamos a las autoridades en su momento, los grupos activistas, era la preocupación por la falta de un programa emergente para atender a las mujeres durante la pandemia. Las mujeres se quedaron con sus agresores dentro de casa, se quedaron sin empleo, se quedaron sin recursos, y esto implica pues un aumento y un aislamiento, además, que era lo más grave. Afortunadamente, pues le quedan estos 3 años de gobierno al Estado para que se pueda implementar una acción que nos pareció muy favorable y que de hecho se está anunciando como un resultado de gobierno, y donde tuvimos que ver pues este grupo de feministas presionando para que se firmara un convenio de colaboración con los presidentes municipales para que se hicieran responsables a través de instancias municipales o institutos municipales, y la creación de nuevos centros de atención a las mujeres, ya que solamente de 106 municipios solamente tenemos 17 centros de atención. Obviamente no pueden hacerse 106 centros de atención, pero sí en las zonas con mayor población. Afortunadamente este convenio se ha hecho. Desafortunadamente no hay suficientes recursos, ya ves que tanto el Estado como los municipios están muy castigados económicamente, y yo creo que el mayor reto va a ser llevar a cabo este proyecto, este gran proyecto tan importante para que las mujeres puedan tener diferentes formas de atención. Primero, la prevención a través de sensibilización y de campañas en los propios municipios, en malla, en radio, en la comunidad. Segundo, que las autoridades puedan tener la capacidad de cobijar a las mujeres para acompañarlas en estos procesos y llevarlas a las instancias adecuadas. Y lo que comentábamos la otra ocasión es el cuello de botella que tenemos en Fiscalía por el rezago que hay de casos para procesar estos casos de violencia doméstica. Entonces nos enfrentamos todavía a un gran reto para este año y para el resto del sexenio en términos de política pública para la violencia. El rezago del que hablas es en materia burocrática, estrictamente lo que son los trámites y demás. Son muchos factores. En primer lugar, la falta de recursos de las mujeres, primero para tener culturalmente el valor de hacer una denuncia del esposo, el padre de los hijos, el proveedor. Segundo, no tener el apoyo. Hay miedo todavía. Hay miedo, hay desconocimiento. Hay muchas mujeres no saben que están viviendo, que diferentes acciones dentro de la familia es violencia. Cuando se dan cuenta es cuando son golpeadas o son vilmente maltratadas. ¿No? El extremo, todavía sigue siendo el extremo una forma de identificar la violencia. Cuando llegan a este punto, ya sin contar todas las demás que quedan como naturalizadas, acuden a las autoridades locales, y muchas veces, si lo vimos durante mucho tiempo en el pasado, los mismos presidentes municipales no participan en este apoyo a las mujeres. Son presidentes que deben de tener, como ya lo hacen varias, sobre todo varias alcaldesas, apoyarlas, llevarlas en su ambulancia,
en lugar de utilizarla para otro tipo de trámites, apoyar a las mujeres para llevarlas a los diferentes centros de denuncia. Y el rezago se da en la Fiscalía. La Fiscalía tiene deficiencia de personal, le falta también capacitación a su personal y con la pandemia se agudizó el rezago porque también tuvieron altos contagios dentro de la Fiscalía. De cualquier manera, esto es una emergencia que no se ha sustituido, no se ha incrementado. No se ha remediado. No se ha remediado y ahí es donde finalmente si las mujeres se atreven a denunciar, si su presidente o alcaldesa decide apoyarlas, llegan a la Fiscalía y sus casos quedan rezagados. Estábamos viendo que el fiscal general del Estado, José Manuel León, daba a conocer hace unos días que la atención al público iba a ser prioritaria este 2022 y parece ser que dentro del presupuesto estatal se le aumentó en un mínimo porcentaje a la Fiscalía, que el año pasado se había reducido drásticamente y esperamos que cumplan, doctora, que ahora con esto haya recursos para atender precisamente a esa gente, ¿no? Eso esperaríamos personalmente, pero yo creo que va a ser difícil alcanzar la meta. Esto requiere de muchos recursos, tiene que ser una prioridad, lo está anunciando el gobernador a través de la firma del convenio, pero cualquier proyecto sin recursos no va a ser viable. Claro. Vamos a ir a una nueva pausa comercial muy rápidamente y regresamos con más temas de información aquí en Yucatán. Volvemos. En Yucatán nos unimos como nunca antes para combatir la violencia, la desigualdad y empoderar a las mujeres. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Otorgando créditos para emprender su negocio. Con apoyos económicos para la renta de una vivienda segura. Se fortalecieron las leyes para proteger a cada yucateca. Y en un acuerdo histórico con alcaldesas y alcaldes, creamos 106 instancias de apoyo para la mujer en cada municipio. En tiempos difíciles hemos formado un gran equipo. Juntos vamos a hacer más cambios para seguir transformando Yucatán. Aún hay mucho por hacer, pero unidos podemos todo. Tercer informe de resultados. Mauricio Vila Dosal. Pero ponle peso, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. En Yucatán nos unimos como nunca antes para combatir la violencia, la desigualdad y empoderar a las mujeres. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Otorgando créditos para emprender su negocio. Con apoyos económicos para la renta de una vivienda segura. Se fortalecieron las leyes para proteger a cada yucateca. Y en un acuerdo histórico con alcaldesas y alcaldes, creamos 106 instancias de apoyo para la mujer en cada municipio. En tiempos difíciles hemos formado un gran equipo. Juntos vamos a hacer más cambios para seguir transformando Yucatán. Aún hay mucho por hacer, pero unidos podemos todo. Tercer informe de resultados. Mauricio Vila Dosal. Bien, ya de vuelta aquí 2022, los primeros días, doctora, ya estamos en este 2022. Y bueno, hablando de retos, no solo tenemos retos a nivel local, sino también a nivel nacional. ¿Qué podemos esperar del gobierno federal con todo esto que está pasando en medio de la pandemia, la vacunación, la falta de apoyos, los recortes presupuestales? ¿Cuál es el panorama según su punto de vista, doctora? Pues mira, yo creo que uno de los mayores retos y que más preocupan a nivel federal es la falta de seriedad desde mi punto de vista para atacar de manera estructural y con respeto a esta pandemia. Se sigue minimizando, a regañadientes van cediendo con los semáforos, pero finalmente se espera que finalmente tengamos un contagio de, ¿cómo se le llama?, de rebaño, para que la economía fluya. Le están dando prioridad a la economía y no a la salud.
Y aquí lo vemos con todas las noticias que estamos recibiendo, están igual que aquí en Yucatán, no tienen reactivos, se les están saturando los registros. Yo creo que a nivel de política de salud hay un gran rezago, más aquellos problemas de enfermedades crónico-degenerativas que van a tener que seguir asignándole recursos. Un segundo reto que veo que no se está trabajando lo suficiente es incentivar el empleo, sobre todo a nivel de pequeños emprendedores que podrían ser una tabla de salvación, como en muchos países se ha hecho, incluso países subdesarrollados. En Sudamérica hay grandes planes de apoyo emprendedor para la gente que perdió sus talleres, sus tiendas de la esquina. No se está dando. Digo, a nivel federal. Aquí en Yucatán hay un programa para emprendedores, precisamente, para apoyar a quienes quieren incursionar en nuevas actividades, pero a nivel nacional creo que se frenó, ¿no? Se frenó, y otra cosa es que se destinaron parte del PIB, parte de los recursos federales, pasamos del 1.7 a 5.2 más o menos, la asignación de recursos para las transferencias no contributivas. Estas transferencias son los apoyos a la gente, a los adultos mayores, que es una acción afirmativa muy positiva para la gente mayor, pero que también se expandió a otra población, yo creo que con fines electorales, pero que de alguna forma se está descobijando muchos programas y muchos proyectos que son prioritarios para reactivar la economía, el campo, por ejemplo, el asunto del emprendedurismo, que tanta gente vive del emprendedurismo, y acciones particulares hacia grupos vulnerables para que recuperen sus formas de autonomía, o cuando menos de satisfacción de necesidades básicas. Si se trata de canalizar recursos, viene al tema ahorita precisamente que lo toca usted, doctora, que bueno, pues ahí tenemos la discusión y la polémica con el INE para conseguir recursos para hacer este procedimiento de la posible revocación de mandato. Nos parece que es algo secundario, ¿no? Porque el presidente de la República en ese país se elige por 6 años. Entonces yo creo que está constitucionalmente establecido y legalmente establecido que el presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, fue electo por 6 años. No vemos el por qué, la necesidad de preguntarle a la gente si quiere que se quede o que se vaya. Democráticamente sería un procedimiento tal vez válido, pero yo creo que en este momento de pandemia el país no está para gastar dinero que no tiene. Yo creo que en ese sentido llama a colación que este asunto podría posponerse y darle prioridad a lo que usted dice, temas del sector salud, que son indudablemente el tema número 1 hoy por hoy. Sector salud, sector educativo van a insistir en las clases presenciales, y esto va a aumentar los contagios. Y respecto a la forma en que se ha manejado la asignación de recursos, me parece innecesario hacer este procedimiento de revocación de mandato. Es un presidente legítima y arrolladoramente electo, de manera que no tiene por qué en estos momentos. Pero yo creo que es una estrategia exclusivamente mediática para mantener la popularidad política, sí, obviamente con fines políticos, para mantener la popularidad. Sabe que su fuerte son las campañas, sabe que su fuerte son los arrastres masivos, incluso el irresponsable AMLO Fest, que fue una forma también de contagio masivo, y que no creo que vayamos por buen camino. Es preocupante, el reto es muy grande, y aquí los diferentes sectores tendremos que señalar estos retos. Sí, yo creo que toda la sociedad en su conjunto tiene que aprender a decir lo que le gusta y no le gusta. O sea, ser críticos, aunque haya un gobierno con tanta popularidad, aceptación y demás, también puede ser errático en un momento dado, y bueno, el hecho de ser críticos no nos hace contrarios al gobierno, o simplemente gente que quiere desprestigiar algo, sino es simplemente decir lo que estamos viendo. Y yo creo que en este momento lo prioritario es la salud, la vacunación, la salud, el apoyo de medicamentos que mucha gente no tiene, a los adultos mayores, a los niños que todavía no han sido vacunados y que, bueno, quedan inermes ante esta
situación de pandemia que aunque los científicos dicen que ya se van y que puede volver a ser endémica, la realidad de las cosas es que seguimos viendo casos de contagio de COVID-19 con todas las variantes de cepa, que hay que decirlo, lamentablemente hace unos días falleció un compañero periodista, doctor Gerardo Durán, que falleció víctima de COVID-19, él tenía un problema de asma, pero pues esto del COVID está dando de qué hablar, porque no es solo la cepa digamos, del Delta, de otro tipo de cepas que están apareciendo del COVID, sino que realmente la realidad es que el COVID-19 sigue dando lata con cualquier variación. Ahorita hablamos de que es una pequeña gripa el caso del Omicron, sea o no sea así, hay que cuidarse y hay que tomar en cuenta que el contagio no hay que verlo de manera lateral, sino de manera responsable todos, ¿no? Así es, ese va a ser el reto y aquí como sociedad podemos contribuir mucho, es la solicitud, evitar reuniones innecesarias. Esperamos que las autoridades, al menos las estatales, evalúen y también a nivel federal evalúen el regreso a clases presenciales, al menos en lo que pasa el pico de esta ola de Omicron. Así es que pues aquí es una responsabilidad de toda la sociedad. Tenemos que hacer una presión, ya que desafortunadamente ya la oposición en este país, de todos los sectores, el empresarial, el académico, el político, se encuentra totalmente desarticulado, débil, sin propuesta y sin esta fuerza que sea un contrapeso para el gobierno, difícilmente nos depara un buen futuro. Bueno, ha tocado usted, doctora, un concepto clave, contrapesos, los contrapesos políticos que se necesitan hoy por hoy a un gobierno que, como usted bien dijo, tiene mucha popularidad, pero que también hay que ser críticos en un momento dado. Eso nos da pie a un tema que podríamos tocar en una próxima emisión de Comuniqué Channel. Por lo pronto hoy el tiempo ya se nos agotó. Doctora, como siempre, gracias. Un placer saludarle. Conceptos inteligentes y muy directos de la doctora Gina Villagómez Valdés. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y como siempre estamos en contacto aquí. Agradecemos a nuestro compañero Salvador González que nos ayuda en los controles y a usted gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.